Esto es un proceso que inició con la iniciativa Flagship. Como para contextualizarlos un poco, la idea era como generar una evaluación que fuera, digamos, fácil de hacer, que tuviera, digamos, como pocas preguntas, que no fuera extremadamente compleja en términos de realización, tanto para el evaluador como para el encuestado, como las comunidades, y que tuviera una cuestión adicional, y es que tuviera la capacidad de ser lo suficientemente abierta para que, digamos que en cierto sentido, uno de los temas que encontramos con el tema de Flagship es que tal vez la perspectiva tradicional que se llevaba desde hace un tiempo relacionada a preguntar cosas como de globos, de comentar, preguntar problemáticas de salud, problemáticas de SAM, problemáticas de nutrición, problemáticas de alojamientos específicas, pues nos lograba dar unas respuestas, pero al mismo tiempo esas respuestas que podíamos encontrar de esto podrían estar, digamos, como sesgando la encuesta a problemáticas específicas que no estábamos preguntando. Yo sé que suena, digamos, extraño, pero a veces la gente dice, ¿usted por qué no me dijo? Pues que usted no me preguntó. ¿Sí? Básicamente estábamos tratando de evitar esa problemática. Claro, parece extraño, pero definitivamente era algo que se estaba y que pudimos constatar al haber hecho, digamos, ya bastantes versiones de esta encuesta o bastantes encuestas relacionadas a la evaluación. Pues dimos cuenta que nos han salido varias categorías que no eran, digamos, como frecuentes o como temas que salieran comúnmente cuando se hablaba, digamos, de una mira, cuando se hacían una ARN, cosas así como de evaluaciones, como con un enfoque más humanitario. Entonces, básicamente, primero quería comentarles un poco cómo es el ciclo de esta evaluación, pero primero podríamos ver un poco específicamente el tema de alcance, resultados y uso. Pues, la idea del alcance es que la herramienta, pues como lo decía Silvia, está diseñada en el marco de la iniciativa Flagship. La idea es recolectar información para hacer tanto conocer un poco una situación humanitaria, hacer seguimiento a esta situación, y la idea es no condicionar respuesta. Es decir, digamos que la idea era como poder conocer a las comunidades un poco más en sus propias palabras, más allá de, digamos, como hacer preguntas que podrían llegar a decirnos lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Un poco como usted le vendría bien una mejora en WASH en por decir algo, no es que una evaluación tuviera algo así. Pero, por ejemplo, podría ocurrir, usted le vendría bien que en su comunidad tuviera una mejora en los temas de WASH, definitivamente, claramente. Pero esa es mi prioridad, puede que no. Entonces ahí era como que comenzábamos a ver estas problemáticas como un poquito como epistemológicas, y pues la idea era escuchar un poco las personas en sus propias palabras. Y ya vamos a ver un poco cómo estructuramos todo para que sea de esta manera. La idea es que de este resultado o de esta encuesta que entrara se tuviera el resultado de lograr un proceso que permitiera identificar lo que realmente necesitan las comunidades eh, en términos generales. Tal vez, digamos, como realmente puede que no sea la palabra, sino más bien como lo que efectivamente es una prioridad para esta comunidad y este grupo de personas. Y poder direccionar eso digamos, de una manera más conveniente a socios y a diferentes sectores para, digamos, hacer la atención y también encontrar un acompañamiento. También, por ejemplo, descubrir elementos y potencialidades dentro de las comunidades, que también la idea no es solo encontrar temas de prioridades y necesidades, sino también ver las capacidades y los procesos en curso que están dentro de las comunidades, que digamos que es un elemento adicional que para nosotros fue crucial. Y el uso simplemente es el tema de por cada vez que se vaya a una comunidad o se va a hacer seguimiento de una emergencia, se va a hacer, o digamos a diferentes situaciones,
se da por una razón específica, puede, digamos, aplicarse. Una cuestión interesante de esto es que la evaluación de prioridades comunitarias no implica la inexistencia de otras evaluaciones. La idea de que sea fácil, digamos, que sea tan sencilla, tan elemental, es que esta evaluación de prioridades comunitarias es, digamos, corta, sencilla, rápida y puede, digamos, como dar espacio a evaluar si es necesario otra evaluación a futuro. Digamos que no requiere un desgaste suficiente para que, digamos, se vuelva problemático luego hacer otras evaluaciones. La idea es que sea lo suficientemente corta, pero también, digamos, como que permita evaluar como posibilidades de, eh, digamos, como ahondar en unas problemáticas específicas y ya vamos a ver un poco como tal cómo funciona, ¿no? Entonces, principalmente una cosa, tenemos, la idea es que cada vez que hay una emergencia, una situación de seguimiento, pues entramos a una fase de coordinación o preparación, donde hay una idea con respecto a unos impactos y unos riesgos, que son obviamente unos impactos y unos riesgos para unas comunidades vulnerables en unos lugares específicos. Y, y pues hay unos, obviamente, procesos de evaluación, verificación y acompañamiento que están dentro de eso, que son los que requieren este tema. Normalmente esos, pues, obviamente esos procesos están dentro de un tema de seguimiento o acompañamiento permanente, en el caso de que haya habido respuesta. Y en principio lo que hacemos es, cuando en el tema de la EPC, es proponernos un contacto con las comunidades y, digamos, trabajar junto a los socios y con organizaciones del LC, trabajando junto a los socios para generar una evaluación que nos pueda servir. Digamos que obviamente la idea no es hacerla de una manera tan informal, si es posible, digamos, como preparar como en una misión, como digamos, como con una claridad, con cuáles van a ser las personas que van a ser encuestadas, etcétera, etcétera, pues es de utilidad, ¿no? Se hace y pues la idea es, digamos, que esto es un formulario en COBO en donde se va a hacer esta información, se va a recolectar esta información, se recolecta, se hace un análisis de la información. Ese análisis tiene dos características muy interesantes que ya vamos a hablar un poco. Que requiere un tratamiento específico y esos hallazgos, pues la idea es que se difundan en un informe específico que también vamos a ver. Y que, pues, que digamos, en el cual se pueden identificar, se van a poder identificar todas estas temáticas, tanto humanitarias, de desarrollo, y etcétera, etcétera, que digamos que lo bueno es que logran darnos un poquito más de detalle y de contexto con respecto a los temas que pueden llegar a ser las prioridades de las comunidades. Obviamente, como hemos hablado, esto incluso también puede llegar a ser un mensaje o un hallazgo. Es necesaria una evaluación más exhaustiva, estilo un MIRA o estilo digamos, como un sinfín de evaluaciones que existen. Y por lo tanto, pues obviamente la idea es como, pues hacerla inmediatamente y continuar con ese proceso. Entonces, eso implicaría, por eso, entonces al punto 4 que estábamos aquí, que son acciones de ajuste de respuesta. Entonces, se requiere una evaluación adicional, se requieren estas medidas, el LC puede tomar estas decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Un direccionamiento, tal vez, esto es una responsabilidad del Estado, de pronto desde el LC podemos hacer un contacto con, digamos, como la alcaldía o etcétera, etcétera, para comentarles estas problemáticas, porque de pronto esto ya es una problemática específica del Estado o con unos responsables distintos al LC. Entonces, digamos que esas son todas las conclusiones que pueden salir y la idea es como tener esa herramienta adicional a otras herramientas que tenemos sin la intención de, digamos, como reemplazar otras evaluaciones.
De todas maneras, acá está el dashboard. Yo creo que no me deja ponerlo, pero eh, la idea, en el dashboard está la información ya procesada. Digamos que igual yo les voy a comentar a continuación ahorita y podemos ver el dashboard de todas maneras, eh, de cómo hacemos el procesamiento de la información. Eh, digamos, hay como en principio hay dos maneras de hacer ese procesamiento que no son en principio, digamos, como opuestas, sino son complementarias. Entonces, bueno, yo creo que aquí ya podemos, si no hay preguntas al respecto del ciclo, yo creo que podemos continuar, comentarles ya de una vez, entrar un poco digamos, como a la evaluación como tal, ¿no? Entonces, esta es la evaluación inicial, digamos que esto es la idea general de la encuesta. Como creo que les había comentado, pues la idea es que sea abierta en el sentido de que las personas cuenten directamente qué es lo que le está pasando de una manera, digamos, como tan coloquial como pueda ser posible, eh, en el sentido de poder escuchar a las personas en sus propias palabras. Si yo de pronto le doy a una persona que no es que sea una manera incorrecta de recolectar información, solo que no es el enfoque de esta evaluación. Si yo le digo a una persona, eh, usted tiene una problemática A, B, C o D, en cierto sentido estoy condicionando, no, yo no quiero decir que eso sea problemático en sí mismo, eso es una manera adicional o diferente, eh, pues yo estoy suponiendo que solo hay esas opciones. Cuando yo le pregunto a una persona cuál es su problema, mm, pues esa persona puede, digamos, sugerir otras problemáticas muy similar a como cuando uno en una encuesta pone otros. Otra opción, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, ¿cuál? Es esto, lo otro. Entonces, en el fondo, saltarnos digamos, como ejercicio de ir listando un número cada vez mayor de problemáticas adicionales que van ocurriendo y van pasando en diferentes comunidades, pues digamos que es más fácil hacer una pregunta abierta y a través de esas preguntas abiertas identificar esas problemáticas, capacidades, esas, digamos, procesos en curso, eh, y, y efectivamente esas prioridades que tiene una comunidad. Entonces, la evaluación, digamos, podemos mirarla directamente. Esperen que yo, porque es que me parece que acá es más fácil así. De todas maneras, acá está como para que la puedan identificarse rápidamente. ¿Será que la pudiéramos ver? La evaluación, y creo que esto es también un proceso que ya hemos hablado en algunos otros espacios, por ejemplo en el GTMI, para los que alguna vez se han conectado, pues tiene, obviamente como es importante que muchas evaluaciones tengan al menos un párrafo inicial de uso de datos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la información que se está recolectando? ¿Para qué es? ¿Cuál es el sentido de esta evaluación? Y entonces para mí es supremamente importante, digamos que creo que es una de las partes, digamos, como esenciales de cualquier recolección de datos, es que esta información no se parafrasee. O sea, que cada vez que yo haga la encuesta a una persona, no le parafrasee este párrafo, sino que lo lea completamente y me asegure que la persona lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que parezca largo, es, digamos, como darle la oportunidad a la persona de expresar concretamente qué es lo que está escrito en este párrafo, porque son digamos, como el propósito, el contexto y los derechos que tiene una persona con respecto a la información que está recolectando. Entonces, les comentaba un poco lo del GTMI porque hablamos un poco del tema de alfabetización de datos en algún momento, y en ese momento también comentábamos una cuestión importante que es cuál es, si es esencial un disclaimer cada vez en un pues de preferencia si uno pudiera encontrar un abogado que le ayudara a uno a hacer estos disclaimers y todo, pues sería mejor, pero en principio está bien.
Es importante que lo lean, si quieren lo leemos ahora mismo, yo creo que sí, y pues de todas maneras si puede mejorar, pues tenemos, ya no sé, pues, listo, no, pues no, listo. Entonces luego lo leemos, igual lo pueden leer, pues a mí me parece que igual es de muchísima importancia, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La persona tiene que aceptar adecuadamente ese uso de datos, ¿no? Si la persona no acepta, ya se va la encuesta y se envió. ¿Listo? Esta encuesta queda completamente vacía y ya no hay nada más que hacer. Claro, porque si las personas no aceptan el uso de datos, no pueden, no se puede recolectar información de ellos. ¿Listo? Si las personas aceptan el uso de datos, pues sí, digamos como muy común y corriente, como con cualquier encuesta, cualquier elemento. Digamos que adicionalmente tenemos aquí todos los departamentos en los que hay ELC o hay actividades, sin embargo, pues eh, creo que incluso están todos los departamentos de Colombia y digamos que ustedes pueden pues, hacer, digamos, cualquiera. Digamos, podemos aquí poner Sucre, continuamos y obviamente va a haber pues, todos los departamentos, todos los municipios de Sucre. Igualmente con cualquier otro departamento. Aquí hay algo importante que nos dimos cuenta, esta es una adición posterior a la evaluación y es la siguiente. Las evaluaciones, digamos que normalmente venían como, bueno, que dónde está y uno ya sabía, digamos que la comunidad estaba en el municipio en donde estábamos pues haciendo la encuesta. Sin embargo, posteriormente nos dimos cuenta que sí era importante reconocer el nombre de la comunidad específica en la cual se estaba haciendo la encuesta. Porque claro, digamos que hay problemáticas muy específicas dentro de estas diferentes comunidades que no implican que en un solo municipio va a haber las mismas dinámicas. Entonces, por eso lo vimos importante, digamos que muchos de ustedes, por ejemplo, las personas, algunos que están en algún país extranjero o algo, pueden decir, claro, es que hay regiones de Colombia que son más grandes que un tercio de países enteros. Entonces, en el caso, por ejemplo, Cumaribo, claro, no va a ser lo mismo lo que pasa en un lado de Cumaribo al otro lado de Cumaribo, que es la distancia entre países enteros, ¿sí? Entonces, pues definitivamente eh, era importante tener este nombre de la comunidad. Yo creo que incluye una cuestión, sobre todo una recomendación acá, es no necesariamente dar el nombre de la comunidad en el sentido como, como completamente, no sé, como la comunidad al lado o la casa de la persona, sino tal vez, por ejemplo, tratar de buscar un nombre que sea lo suficientemente general para identificarla, ¿no? La comunidad de la vereda tal, sí, el resguardo tal, etcétera, etcétera, que funciona mucho en ese sentido. Igual lo voy a poner así como cualquier cosa, a veces. Eh, Persona que diligencia la encuesta, esta es la persona que está, ¿sí?, escribiendo la encuesta, no la persona que está respondiendo, sino ustedes como encuestadores. Y es importante, digamos, también tener en cuenta eso. Por eso está así, es obligatorio. Digamos que la información sobre las personas que están haciendo las encuestas y que nos están respondiendo, pues, digamos, claro, es importante conocer, es importante saber quién está ahí, de pronto, como tener como una idea, pero eh, sí ayuda muchísimo, digamos, como tener esa facilidad de protección de que de pronto una persona diga, no, yo no quiero decirles quién soy o me da miedo o pienso que está bien, etcétera, etcétera, pues que digamos como que lo dejamos la oportunidad de decirle a de la persona que está generando la encuesta, pues como eso sí, respondiendo a la encuesta, así como tener más facilidades. La agencia o organización, esto nos sirve mucho para identificar, pero también es abierta, entonces ustedes pueden no, no abierta, sino no es obligatorio, entonces ustedes pueden hacerlo.
El correo sí sirve muchísimo, pues porque digamos, puede haber algunas preguntas de seguimiento. Realmente es algo que hemos hecho muy pocas veces, pero ayuda un poco, sobre todo, por ejemplo, esta vez cuando hicimos este cambio de buscar como cuál sería el nombre de la comunidad. Entonces, pues claro, algunas las primeras, las iniciales no salían con el nombre de la comunidad, pues podría uno, por ejemplo, contactar a las personas, oye, tú sabes cómo se llama esta comunidad, la que existe la EPC, no sé qué, y poder llenar esa información. Aquí, esto ya es información sobre la persona encuestada, la persona que está siendo encuestada, la persona de la comunidad. Entonces, aquí hay una recomendación con respecto a esta. Claro, cualquier persona de la comunidad puede ser un informante suficiente para la información del EPC, pero sí es importante que ustedes como personas en un ELC que conocen a estas comunidades puedan, digamos, eh, identificar quién podría llegar a ser un informante clave, ¿no? En dos sentidos. Un informante clave en el sentido de una persona que conoce bien su comunidad, que la representa, que sabe qué es, digamos, como prioritario para esta comunidad, que, etcétera, etcétera, pero también una persona que tenga, y si es posible, que tenga como diversidad, ¿no? O sea, no quedarse con una sola, eh, digamos, con un solo informante clave, digamos que una idea posible es como tratar de hacer al menos unas 3, 4 encuestas para poder llegar, por ejemplo, a, claro, un informante clave, pero si de pronto esta persona es hombre, entonces de pronto buscar una mujer de la comunidad, una persona que represente a las mujeres de la comunidad. Yo creo que acá todos conocemos muy bien que existen unas diferencias muy claras con respecto a qué pasa cuando hay una respuesta por parte de ciertos líderes y que incluso dicen unas personas en presencia de unos y en presencia de otros. Entonces, definitivamente yo creo que es valioso tener como diversidad dentro de las personas que encuestan con el siguiente propósito, que haya unos informantes claves que ustedes reconocen en la comunidad. Entonces, es una labor que hace parte como del LC y una parte del encuestador. Y obviamente, pues de una vez ustedes ya se habrán dado cuenta que claramente es este tipo de encuestas, como la gran mayoría de las evaluaciones humanitarias, que no tienen una muestra, que no tienen una, digamos, como una propuesta muestral, no identifican, no tienen un marco muestral, no tienen nada que, digamos, pueda implicar como ese rigor que implique poder hacer extrapolaciones con respecto a, en términos, digamos, prácticos, pero pues la idea es identificar con lo que tenemos. Entonces, podemos poner masculino, la persona es indígena, bueno, pues podemos poner cualquiera, pongamos indígena, por ejemplo, la edad de la persona, por ejemplo, inventemos una edad, y acá hay algo valioso y muy importante, eh, que yo creo que puede facilitarle a muchos la realización de encuestas, y es que tenemos 3 maneras de hacer la encuesta. Entonces, lo que decidimos es que parte también de tener unas respuestas abiertas en términos prácticos, que las preguntas implicaran una respuesta abierta, en términos prácticos iba más allá de simplemente eh, generar unas preguntas abiertas y ya, sino también tener métodos o más bien fuentes de información más allá de simplemente texto. Eso, digamos que tiene algunas utilidades, pues realmente la gran mayoría de las personas que van a ser los encuestadores, pues saben escribir, leer y escribir, pero, y también algunas de las personas de las comunidades, pero no solo es por eso, sino también porque hay personas que se sienten más fácil al expresarte o que les queda más fácil, digamos, como su expresión en un tema, digamos, de audio. Y eso pues se puede extrapolar a video, uno lo puede hacer en cualquiera de los dos casos. Nosotros ya hemos comprobado cómo funciona todo ese, digamos, como método de grabar, descargar la grabación, pasarla en inteligencia artificial, generar el texto y hacer de ahí sacar la información. Es mucho más largo, más complicado, pues realmente el 100% de las CPC que se han hecho hasta el momento han sido en texto,
Pero si quisiéramos comentarles que existe esa opción. Por el momento, digamos que sería bueno que si van a en algún momento a tratar de usar esa opción, nos comenten para pues alistar todo, porque digamos, creo que hay algunas cosas que en el mismo codo no, de pronto no pueden que funcionen y cositas así. Entonces, pues de preferencia, pues no se limiten, no es una cuestión, esto es cuestión de responsabilidad de nosotros, que quede bien, pero, y darles esas opciones, si está esas opciones, pero sí como comentar un poquito antes de, oye, voy a ir a hacer una PC, yo la quiero hacer en audio, porfa, revisa que todo esté bien para que valga la pena que se pueda hacer perfectamente. Por el momento la voy a poner en texto, que es como donde ha estado funcionando mejor, lo que hemos hecho en todo en general, y para que vean un poco las preguntas, eh, y podemos ir pasando en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo primero, la primera pregunta es, ¿cuál es la situación humanitaria actual de su comunidad? Yo igual les dejé algunos tips en la presentación, ahorita los pasamos, sobre estas preguntas, y evidentemente son muy amplias, ¿no? ¿Qué quiere decir situación? ¿Qué quiere decir humanitario? Etcétera, etcétera. Es muy importante que como tal estén preparados para responder estas preguntas. Y de hecho acá hay una nota para el evaluador que es preferida que hace, o sea, como asegurarse que uno se está haciendo entender con la persona a la que está encuestando. Usted, digamos, tiene alguna pregunta, entendió bien la pregunta, eh, quiere que le como que digamos que le dé más contexto, eh, pero sí es importante tener en cuenta que a veces cuando uno da ejemplos, está sesgando a las personas. Pues, no, como por ejemplo acá, que miren, en la comunidad hay un problema de guadas y por qué tal de los baños. Pues como tratar de ser muy cuidadoso con esos ejemplos, pues para tratar de no sesgar a las personas, pero pues sí es posible dar ejemplos, la gran, o sea, el 100% de las personas en el mundo aprenden a veces mejor con ejemplos, con algo que les ayude a contextualizar qué se refiere uno con eso. Entonces, eso es válido para todas las preguntas. Eh, Luego la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales prioridades humanitarias que presentan las personas que viven en su comunidad? Entonces, claro, ¿qué son estas prioridades? ¿A qué me refiero con prioridades? Digamos, en términos prácticos son, en cierto sentido, como estas necesidades principales de la comunidad, que están ahí como identificando y como generando problemáticas eh, que dificultan digamos, como la vida de estas personas en términos prácticos. ¿Sí? Estas, digamos que no se preocupen si las respuestas son abstractas, incluso si las respuestas son a veces como extrañas y de pronto a veces se van por las ramas, porque ya vamos a hablar un poco del procesamiento, pero es normal que esto pase, ¿no? Las personas, y muchas personas a veces dicen, vean, en el fondo cuando usted hace una encuesta, usted termina siendo un psicólogo, entonces usted termina hablando con una persona y la persona le termina como abriendo su vida a usted y usted termina como escuchándolo. Entonces, claro, la idea no es tomarle mucho tiempo a las personas ni a ustedes, tampoco la idea es como, no, me demoré en 5 preguntas, me demoré 2 horas. Pero sí está bien, digamos, digamos que no es una preocupación ser muy concreto, porque la encuesta está diseñada para que incluso este tipo de preguntas amplias, de pronto ambiguas, puedan, digamos, tratarse. ¿Listo? Entonces no se preocupen en ese sentido. La siguiente es cuáles son los procesos en curso con las instituciones u organizaciones en la zona. Entonces, claro, estos procesos en curso son, por ejemplo, proyectos que se estén dando en este momento, temas como, por ejemplo, asistencias que se han dado, no necesariamente tienen que ser solamente como temas que estén, digamos, como constantemente, pero sí como un relacionamiento constante con organizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, también la idea aquí, la idea principal de esta pregunta es cómo encontrar maneras de no repetir actividades, eh, no ir 2 veces a lo mismo, poder, digamos, como optimizar lo que se está haciendo y el trabajo que se está haciendo
por parte de las organizaciones, pues para poder, digamos, eh, digamos, como potenciar el trabajo humanitario de una manera óptima, ¿no? Entonces, es un tema de optimización de estos recursos, etcétera, en ese sentido, ¿no? Entonces, saber un poco quién está haciendo una cosa o la otra. Una cuestión que me parece crucial ahí, es importante, es como eh, que lo hablamos tal vez también en el GPMI para algunas personas, es eso, ¿no? Hay organizaciones que van, digamos, hay comunidades en las que van 3, 4, 5 organizaciones, no están coordinadas, no saben una qué está haciendo la otra, y van y le preguntan las mismas cosas a las personas, o van y ofrecen los mismos servicios a las personas, y eso pues resulta un desgaste para las comunidades, que están diciéndole, oye, no, ya vino esta persona, oye, no, o bueno, sí, de pronto nos puedas ayudar en esto, pero como que en el fondo termina siendo como también un trabajo adicional para ellos en ciertos sentidos. Pues también es esa manera de identificar. La idea es también poner esta información disponible, que ustedes puedan identificarla, que ustedes puedan acceder a ella y pues poder también, digamos, como utilizarla pues para esta toma de decisiones, que es al final la cuenta. Mm, mm, Adicionalmente está acá, digamos, cómo podríamos apoyarlos en procesos que están en curso. ¿Qué procesos en curso podrían requerir digamos, el trabajo de un LC? ¿Qué podría haber? Claro, y acá yo creo que también hay un tip importante, y es como, y es muy importante como tener por lo menos una charla anterior con las comunidades sobre las expectativas, ¿no? Normalmente puede llegar a ser una acción con daño, pues llegar y simplemente preguntar cosas y decir, y luego las personas quedan como, bueno, de pronto van a traer algo, van a hacer un proceso aquí, venga, es importante, bueno, como que de todas maneras eso sí es crucial, como tener un manejo de expectativas con ellos y pues decir, vea, esto lo estamos preguntando porque pues vamos a ver digamos, qué se puede hacer desde el LC, pues, la labor que podemos trabajar por el momento es como identificar digamos, como brechas que hay que puede cubrir un LC, pero obviamente nosotros tenemos que ser claros que eso depende mucho con respecto a capacidades, financiación, eh, prioridades de los LCs y pues no podemos comprometernos, pero es un paso inicial que es identificar una brecha en la que nosotros podríamos entrar. Adicionalmente, pues está la pregunta 5, que es, ¿qué procesos o apoyos hacen falta en su comunidad que ayuden a fortalecer la resiliencia de las personas? Eh, lo importante es como, también, digamos, nosotros la preocupación es poder encontrar maneras en que las comunidades también puedan tener algunos temas de autogestión, ¿no? Entonces, ¿en qué procesos podemos ayudarlos para que ustedes puedan, digamos, propiciar esa autogestión? Que de todas maneras, incluso hoy en día lo estamos viendo con el tema de fondos, el tema del reset, el tema de todo esto, es definitivamente la autogestión es el camino a seguir eh, en términos del trabajo con las comunidades, porque tarde o temprano, pues, o las organizaciones se van, o un día deja de haber financiación, o incluso, es lo ideal, es como algún día va a haber la necesidad de que ya no existan más organizaciones humanitarias, en principio porque ya no va a haber estas mismas problemáticas, si es que llegó a darse todo adecuadamente. Entonces, pues es el trabajo final de muchas de estas organizaciones que haya una vista a qué va a pasar cuando no haya nadie. Entonces, eso es, digamos, como una pregunta que hacemos, digamos, como en miras un poco a eso, ¿no? Y una cuestión, la sexta, que es qué capacidades, y ahí hay como entre paréntesis, fortalezas, habilidades, conocimientos, recursos, estrategia, existen en la comunidad que usted considera que puedan apoyar la respuesta humanitaria. Entonces, es también ver qué fortalezas tienen las comunidades, un poco también en la misma línea, tratando de identificar qué podemos potenciar, qué podemos usar para trabajar dentro de la comunidad, eh, qué es valioso, digamos que la comunidad pueda, digamos, necesitar, por ejemplo, un fortalecimiento en esas cosas que ya tienen, de pronto aprender a sacarle provecho a estas habilidades, estas capacidades, y
y solo como por comentarles un poco, en las encuestas que ya hemos hecho, han salido muchísimas cosas que uno ni lo ve, o sea, digamos que, y a veces la gente entra a las comunidades y, y es como ignorando cualquier capacidad de una comunidad en esos términos, ¿no? Que tienen algunas estructuras organizativas ya hechas, tienen unos liderazgos ya claros, tienen unas capacidades, por ejemplo, hay algunas comunidades indígenas que ya tienen, digamos, como unos conocimientos del territorio, unos conocimientos de eh, como elementos para sacar provecho de la naturaleza, para que les pueden servir muchísimo a cualquier, digamos, trabajo dentro de cualquier iniciativa, ¿sí? Dentro de la comunidad. Pues ya vamos a ver un poco el tema del procesamiento y el dashboard y vamos a poder concluir un poco mejor qué implica eso, ¿no? Aquí estas de las pocas preguntas que tienen así como un tema para llenar, que es, ¿existe alguna respuesta humanitaria en curso por parte de instituciones o socios humanitarios? ¿Sí o no? ¿Sí? Que digamos que es diferente a una iniciativa, ¿sí? Pues si responde sí, ¿cuáles serían esas respuestas humanitarias? No, WFP vino, aquí hay unos temas de apoyo en seguridad alimentaria, no, por ejemplo, lo que pasaba en el Catatumbo, ¿no? Que habían también unos temas de que FAO fue y hizo también como unos fortalecimientos para los temas de cultivos, de poder, eh, digamos, como trabajar, pues como ayudar a que las tengan alguna, digamos, como autonomía en términos de seguridad alimentaria, cosas así, ¿no? Eh, lo interesante es que eso también implica un poco que eh, qué punto de partida hay, ¿no? Entonces, lo que hemos podido identificar es, por ejemplo, en ese caso, el Catatumbo era, las personas decían, excelente, para nosotros ha sido excelente este tema. Tenemos unos cultivos, hemos podido comenzar a incluso comercializar, lo hemos podido pero para nosotros sí sería importante aprender sobre agricultura a un nivel más avanzado, porque hay algunas problemáticas, eh, digamos que no eran ni siquiera cosas poco comunes, que implican que a veces necesitamos llamar a una persona y la persona viene y arregla el problema y luego se va. Entonces ellos dicen, no, nosotros quisiéramos eh, poder saber el tema para que no tuviéramos que llamar cada vez que pasa un problema, llamar a una persona que venga y arregle ese problema y luego se vaya. Entonces, digamos como por ejemplo, ahí entran estas cosas de que algunas comunidades dicen que para nosotros una prioridad es la autonomía, que es una cosa que es abstracta en el fondo. Entonces, pues es bien interesante. La pregunta 8 es, ¿qué mensaje le gustaría que se transmitiera a nivel nacional sobre su comunidad? Esto es un mensaje, digamos, esta la agregamos como muy inicialmente, pero nos parece muy interesante esta pregunta. Tiene la siguiente función. Si, claro, si uno quisiera identificar como decirle a una persona, venga, necesito que usted me identifique y digamos, como resuma de una manera adecuada, como esta es el problema y esta es la necesidad de esta comunidad, esto es lo que yo quisiera que se supiera de mi comunidad, pues ayuda muchísimo, digamos, como a identificar esa voz de la comunidad. Digamos que es un tema también cualitativo como interesante. Eh, pero en el fondo, digamos que nos ha servido mucho también como para tener unas voces específicas que nos digan como de manera muy general y muy condensada qué es eso que se está, digamos, ocurriendo en esta comunidad. La novena, que es algo que estábamos, lo que les comentaba un poco, de que tal vez algunas evaluaciones a veces sí son necesarias, o tal vez no, digamos, en muchas ocasiones, y es, en caso de identificar algunas temáticas relevantes o preocupantes a nivel sectorial, mencionarlas. Esto realmente es un poco más para el evaluador, en términos de, claro,
O sea, y eso lo hablamos con el clúster de salud en su momento, lo hemos hablado con otros clústeres y es como, sí, listo, bacano que usted haga esta encuesta, pero claro, hay unas problemáticas que ya son, que las mismas comunidades tal vez van a poder identificar, pero solo de una manera muy superficial. Entonces, digamos que es claro que las comunidades conocen muy bien sus problemáticas, las conocen mejor que cualquier otro, e incluso las respuestas a sus problemáticas. Pero es cierto que hay unos temas que, por ejemplo, hay que ser médico para entender. Entonces, sí hay unos temas donde ya vea que ahí sí ya es necesaria una evaluación adicional, venir con un equipo, tal vez con especialistas en ciertos temas específicos, porque pues claramente hay cosas que se van a salir digamos, como la experticia de un evaluador. E incluso si lo fuera, digamos, el evaluador pues, no tiene pronto el tiempo, ni está preparado para, por ejemplo, hacer una revisión ya más a nivel epidemiológico o a nivel de seguridad alimentaria, o etcétera, etcétera. Entonces, pues definitivamente ahí pues es como un primer espacio para poder dejar esa recomendación de definitivamente hay una problemática de malaria, pues se requiere una mirada a fondo, o ya definitivamente acá hay una problemática adicional de, por ejemplo, violencia basada en género, de pronto sí es importante que llegue a alguien que conozca estos temas, de pronto sí es importante hacer una evaluación específica para estos temas, etcétera, etcétera. Y adicional, pues tenemos la última pregunta, que es si existen algunas recomendaciones adicionales sobre preguntas que deberían de formular, que cambiarse, o añadirse de manera que refleje sus prioridades y los mensajes que quiere transmitir. Entonces, pues sí, como pues también la idea es como mejorar este proceso, hacerlo más claro, tratar de ser lo mejor, digamos, como lo más explícito posible, capturar mejor la información, y pues digamos como evitar, digamos como dificultar esas ambigüedades que puedan llegar a hacer que pues, las personas de pronto no respondan de la manera más abierta posible. Entonces, eso en ese sentido. Eh, no sé si tienen algún comentario hasta el momento. Ok, igual, bueno, continuamos ahorita y ya Sí, les muestro. yo, Ah, perdón, Santiago, es que no encontraba ah, la ah, manito, perdón. espera, dices, dale, dale, Santi, dale. perdón si me he perdido y capaz que sí, pero esta pregunta es solo para, o sea, perdón, esta herramienta es solo para contextos de emergencia o en general para también otros contextos de desarrollo, porque lo pensaba y formuló la pregunta, porque cuando tú hacías mención, por ejemplo, a lo que habían preguntado a comunidades del del Catatumbo, ellos mencionaban sobre una necesidad de una capacitación un poco más profunda, un fortalecimiento de capacidades más profundo y generalmente ese tipo de acciones tienden a ser un poco más de ese acompañamiento a largo plazo en temas de desarrollo. Por eso es la pregunta. Gracias. Listo, Pau. No, perfecto. Muy buena la pregunta. Sí, en efecto. La idea es que no sea solamente en un contexto de una emergencia llegar y hacer esa encuesta, sino puede ser en este seguimiento a procesos que ya te están dando y incluso digamos, en contextos, digamos, como menos, más crónicos relacionados que ya pueden llegar a estar relacionados a desarrollo en términos prácticos. De hecho, y a eso ya lo íbamos a pasar a eso, de hecho, Pau, es que uno de los grandes hallazgos de esta evaluación es eso, que las temáticas humanitarias no están digamos, no hay una manera discreta de separar esas temáticas. No es como que el hecho de que hayan unas problemáticas específicas humanitarias en ciertos lugares implique que las problemáticas de desarrollo no solo no ocurran, sino que además no sean, digamos, como parte de esa problemática humanitaria. Entonces, Silvia, no, pues es eso. No, solo quería complementar a Santiago y respecto a la pregunta de Paola, es porque como por todo lo que Santiago ha explicado, las comunidades pueden manifestar prioridades de cualquier tipo, ¿sí? Tanto humanitarias como no. Puede ser que una de sus necesidades es que necesitamos
Internet en la comunidad. Eso puede ser una prioridad, ¿sí? Necesitamos que nos pavimenten la vía, cosas de ese estilo que no necesariamente son humanitarias. Sin embargo, lo importante y lo que esta metodología y el alcance y lo que se debe lograr es que a través de la gestión local, la coordinación, desde el liderazgo, desde el involucramiento de los socios, puedan también direccionar, y por eso es importante la socialización de estos, la elaboración del informe, la socialización con sus socios, contrapartes locales, las autoridades locales, que se involucren en esa respuesta y ver qué socios pueden intervenir. Si surgieron prioridades humanitarias, pues hay unos socios humanitarios que van a coordinar y van a complementar la respuesta, pero si hay temas estructurales, ¿cierto?, de desarrollos, pues es direccionar y hacerles conocer a estas personas o a estos responsables, mire, aquí en estas comunidades se identificaron este tipo de prioridades para que ustedes ver cómo se puedan coordinar, gestionar y lograr. Y no solo localmente, ahí también esto se puede elevar incluso a un nivel nacional y otros socios. Lo importante aquí es responder a esas prioridades y que la respuesta que se tiene programada responda como ellas sugieren también que necesitan esa respuesta, porque ustedes ya ven en la lógica del Flagship es adaptando nuestra respuesta un poco más a como ellas la necesiten. No necesariamente a veces nosotros tenemos ya unos estándares definidos, pero puede ser que esos estándares deben ser flexibles y hay que cambiarlos porque no se adaptan del todo a las prioridades como ellas las necesiten. Entonces, eso es también lo que va sugiriendo el cambio en la forma de actuar de quienes brindan esa respuesta. Era lo que quería mencionar, cambio. Bueno, gracias, Silvia. Patricia. Hola Santi, gracias. Quería preguntar si tenéis herramientas que sean como de grupos de discusión o solo hay esta de como de informante clave. Pues en términos, sí, buena pregunta. En términos prácticos, solo tenemos esta. Digamos que la idea es que esta pueda llegar a, digamos, a mí me parece una buena pregunta por lo siguiente, porque en cierto sentido uno podría adaptar esta encuesta a unas preguntas más para un grupo de discusión, pero pues la idea es que también se pudieran aplicar a un grupo, sí, a una reunión con varias personas. La pregunta ahí habría que ver, y esa podría ser una sugerencia por parte de ustedes, es como, venga, esto realmente no me serviría a mí para un grupo, por ejemplo, un grupo focal, etcétera, etcétera. Y ahí habría que pensarnos cómo podemos, por ejemplo, adaptar un poco para lograr capturar más a un grupo. Eso sí me parece una excelente pregunta, pero en principio pues sería como la misma, o sea, en términos prácticos. Y creería que algunos evaluadores la han usado así. Gracias, Santi. Y dice, bueno, ha respondido, gracias Silvia, has respondido que se supone que es dentro del marco del grupo de gestión de la información donde habéis dado feedback en la encuesta. ¿Todavía queda tiempo, Santi, para poder como mandar alguna sugerencia o ya está cerrada la encuesta, el COB? Pues en principio, yo diría, o sea, creo yo, o sea, honestamente, que esto igual ya lleva, o sea, puede hace bastante tiempo, si eso hace mucho tiempo, digamos, como estas. Sin embargo, yo sí creo que obviamente esto es un proceso que siempre puede mejorar. Entonces, si alguien tiene algún tipo no importa que ya hayamos hecho encuestas y esto, sea algún tipo de feedback, bienvenido completamente, porque no es digamos, como, claro, ya vamos en este proceso y tener en cuenta que ya se llevan bastantes, que porque esto se hizo ya hace un buen tiempo, hace como ya como casi 10 años. Pero en principio, pues igual, es algo que, pues es un proceso de mejora constante y no va a acabar. Entonces, en ese sentido no hay, digamos, tanto problema. Si tú tienes algún comentario de una, lo puedes enviar por correo y pues lo miramos, pues. Pero creo que y a nosotros nadie nos dijo, Vale, o sea, súper, no tengo gracias. ninguna Santi. Sí, confusión a lo en mejor este te escribo y hablamos de algunas cosas. Como has mencionado también lo de, bueno, que a veces en este tipo de entrevistas, pues que hay personas que pueden sentirse cómodas con la persona que hizo entrevista y pueden como
compartir información personal. Creo que también sería interesante como hablar con el grupo, con el área de responsabilidad de violencia basada en género, a lo mejor para que preparen como recomendaciones clave para las personas que vayan a hacer estas entrevistas, en el caso de que una persona que está siendo entrevistada pues haga como una revelación de un caso de violencia basada en género para que estén claras como las rutas de referencia y qué son las cosas que como entrevistador o entrevistadora puedes decir o no puedes decir, ¿no? Como que a lo mejor sería chévere incluir una recomendación así al final del cobo o como adjunto a sí. Esta semana ya se ha resuelto todo este tema. Digamos que también, exacto. Con salud. Las guías se puede también Vamos a hacer, socializar pero en yo veo como podría ser, o pues ya sea en la guía del encuestador, etcétera, digamos que, o ahí mismo en el code como inicialmente, aunque yo preferiría en la guía, ¿no? Como para que de pronto tal vez si alguna vez pues más que es como por no llenarla de cosas, pero sí, me parece que es cualquier recomendación es útil, aunque nosotros sí lo teníamos como contemplado en algunas de las guías para encuestas, pero igual, de todas maneras, perfecto, sí me parece un comentario muy bueno. Vale, gracias, Santi, ya está. Yo creo que podemos hacer algo también virtual. Bueno, entonces, no, de hecho les iba a mostrar un poco como el tema, qué pasa con la información que tenemos. Entonces hay dos maneras, como les comentaba, en que hemos procesado esta información, ¿no? La información es texto común y corriente, o sea, por ejemplo, si ustedes ven acá, nosotros dejamos algunos de los mensajes de las comunidades de esa pregunta de usted, si usted tuviera una manera de dar un mensaje al nacional, ¿usted qué diría? Nosotros los dejamos acá. Y pues en términos prácticos, todas las preguntas, todas las respuestas son un poco así, ¿no? Eliminar los intermediarios del territorio a nivel nacional para que la información sea veraz y clara, sin opciones selectivas, por ejemplo. Si usted, bueno, de hecho eso está súper, digamos, como estructurado, pero hay otros que son menos estructurados y la idea es que a través de esa información nosotros podamos sacar algo que nos sea valioso, ¿no? Sin tener que estar leyendo todas las encuestas todos los días, digamos, porque tardaríamos mucho tiempo, digamos, se hacen 4 encuestas y son muchísimo texto pues, que termina siendo. Entonces, pues una de las primeras maneras que encontramos de hacer este procesamiento fue pues aprovechando un poco la tecnología que hay, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas se procesa con inteligencia artificial de la siguiente manera. La inteligencia artificial encuentra como temas digamos, transversales que van saliendo en cada una de las encuestas y genera algunas, digamos, como categorías principales para esas encuestas, para digamos, como principales, como categorías que salen, ¿no? Si de pronto no encuentra nada en el texto, porque hubo, por ejemplo, gente que respondía, por ejemplo, en pruebas, pues la idea era también probar eso. No, pues no, no, yo fui y me compré una Coca-Cola. Ah, bueno, no dice nada, no dice, no, problemática de Coca-Cola. No, eh, no, pues la ignora y ya, no, aquí no dice nada, aquí no hay nada sobre humanitario, ni desarrollo, ni ninguna problemática, ni nada. Pero la idea era que encontrara los temas principales sin que nosotros le dijéramos cuáles eran esos temas principales, porque la idea era evitar esos sesgos humanitarios o esos sesgos específicos donde nosotros decíamos, es que este es el problema, usted no tiene, este es su problema que usted tiene, ¿sí? Porque también la idea era escuchar a las comunidades. Entonces tratar de hacer un análisis más del texto, de cuáles son los temas principales de los textos y de ahí ir sacando esas categorías principales, ¿no? Entonces lo que pudimos ver es que, por ejemplo, en las prioridades comunitarias salen un montón de temas que terminan siendo de desarrollo o de paz incluso. Entonces, por ejemplo, hay unos temas de protección de derechos humanos, salud y bienestar, educación y capacitaciones. Estos temas de educación y capacitaciones son supremamente importantes para algunas personas. Prioridades medioambientales. Hay personas que tienen prioridades. Dicen, no, es que el problema ni siquiera es un tema de cómo está la situación de protección. El problema es que el medio ambiente, o sea, es que está, no sé, es que mi municipio está lleno de basura.
y eso nos está afectando en la salud. Ese tema digamos que salen muy transversales y que han sido bastante útiles para digamos, como identificar un poco como generalidades dentro de esto. Sin embargo, si digamos, y esto se hace, digamos, esta pregunta, la pregunta que nosotros ya vimos de cuáles son las prioridades de las comunidades, tal, digamos, cuáles son las principales prioridades de la comunidad en la que vive usted, esa pregunta se hace para cada fila, se hace otra vez, se procesa, se sacan cuáles son esas principales categorías y la respuesta puede tener más de una categoría, es decir, una persona le puede a uno contar más de una prioridad, ¿sí? No, es que aquí sí hay una problemática grave de tema de derechos humanos y venga, y además que hay un tema, por ejemplo, que es que estamos muy desorganizados, por ejemplo, eso sale muchísimo, las personas dicen, venga, aquí valdría la pena tener mejor organización, que son temas de organización comunitaria, que eso digamos que en principio no se considera algo como inherentemente humanitario, pero de pronto eso sí puede llegar a tener un impacto muy grande. Entonces, y digamos, ustedes ven acá salen temas de emprendimientos, economía, bueno, alojamiento y vivienda sale un montón, y fortalecimiento institucional, por ejemplo. Entonces, eso, digamos que nos revela un poco como qué es lo que deberíamos estar buscando más allá de solo las problemáticas humanitarias tradicionales que tenemos, ¿no? Más allá no quiere decir ignorar las problemáticas humanitarias que sí están sí o sí, pero sí quiere decir cómo adicionar nuevas maneras de ver estas problemáticas. Entonces, pues identificamos, por ejemplo, los detonantes de la situación, que puede ser como el conflicto armado, pues en su gran mayoría, eh, acceso limitado y restricciones, y los problemas de restricciones de la movilidad pueden llegar a ser bien importantes. El desplazamiento, digamos que también es un poco por las situaciones en donde se han hecho las encuestas, no necesariamente es porque sea tan transversal, pero sí puede llegar a ser. Digamos como gestión humanitaria y vulnerabilidad, economía productiva, inseguridad alimentaria, bueno, de ahí hay un montón. Y capacidades de la comunidad es bien interesante, ¿no? Pues porque vemos que las capacidades, pues, pueden llegar a ser muy distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay identidad cultural y cosmovisión. Hay personas que ven que su identidad y su cosmovisión es algo que puede contribuir al desarrollo de su comunidad y a salir de problemáticas humanitarias y de desarrollo, ¿no? Liderazgos, como les contaba un poco, conocimiento de educación, es decir, ellos se refieren a con eso y pues digamos que la idea con estas categorías que hemos hecho es tratar de no mm, generar como categorías muy amplias que implicarían como conocimientos en enfermería, conocimientos en minas, conocimiento, sí, sino pues conocimiento, porque si no se vuelven muchas categorías que luego no terminan teniendo ninguna posibilidad de como de relacionarse con otras categorías, digamos que de pronto son menos amplias, o más bien, más generales. Recursos, digamos que muchas comunidades dicen, sí, acá hay recursos, esos recursos no necesariamente son plata, pueden ser, vea, aquí tenemos el material de jardinería necesario para algunos temas, ya está. Eh, por ejemplo, en algunas comunidades, por ejemplo en Buenaventura, hay bancos de herramientas. Esos son ese tipo de recursos que ya están, entonces pues efectivamente esos recursos pueden llegar a servir para no estar, por ejemplo, llevando, como quien dice, leña al monte, ¿no? Pues si es que allá hay palas, allá hay capacidad. Algunos incluso dicen es que el recurso también es humano. El recurso es la fuerza física de la comunidad, aquí podemos ayudar, en lo que digan y nosotros nos ponemos. De hecho, una cosa que me pareció muy interesante con algunos procesos complementarios que hemos hecho alrededor de estas encuestas, es que hay una necesidad grande de muchas comunidades con el tema de la autonomía, como de ser ellos también los que hacen un poco las cosas. Eh, pero bueno, no importa. Y el caso es que, y también requerimientos para apoyo, ¿no? Entonces, fortalecimiento institucional y gobernanza, desarrollo y apoyo comunitario, educación y capacitación, gestión de crisis y reducción, de riesgos. Si ustedes ven, por ejemplo, hay muchas cosas relacionadas a eso.
abogacía y concientización, o sea, como de verdad, nos sirve mucho que la gente conozca esta situación, y desarrollo económico y emprendimiento. Si ustedes ven, son cosas que, claro, nosotros sabemos que están por ahí, pero en algunos casos no tenemos esta evidencia que alguien nos está diciendo es que el problema mío no es solamente humanitario. Tengo un problema también claramente relacionado al desarrollo, y es que acá en la comunidad no se encuentra trabajo. Entonces, pues pueden venir y pueden ayudarnos y pueden hacer lo que quieran, pero mañana volvemos al mismo problema porque es que nadie encuentra trabajo. Entonces creo que de hecho ahí van ciertos temas muy interesantes. Y pues nosotros hicimos un pequeño ejercicio de ver cómo se cruza esta información. Digamos que uno podría como encontrar unas pequeñas como correlaciones entre esta información que vamos encontrando. Uno podría adicionalmente hacer ejercicios. Lo que pasa es que es difícil cuando no hay una muestra realmente para este ejercicio, pero digamos estratificar, al menos a nivel de, por ejemplo, de municipio, eh, porque digamos yo intentaba hacer algunos análisis adicionales, por ejemplo, como no sé, por ejemplo, podría ser eh, un, em, eh, un análisis de componentes principales, ¿no? O un análisis de correspondencias múltiples, eh, porque pues, es como información categórica, y realmente no da mucho porque, claro, pues porque digamos, hay muchos de un lado, hay muchos de otro, se han hecho muchas, digamos, en un tipo de comunidad y en otras no, entonces tal vez no genera esas como variables latentes detrás que pueden llegar a ser interesantes, pero pues en principio se pueden encontrar algunos temas más como, eh, digamos, como cualitativos que nos ayudan a por lo menos ver que detrás hay unos relaciones conceptuales entre estas cosas que dicen las personas, ¿no? Entonces, lo que intentamos fue como cruzar un poco estas prioridades comunitarias con requerimientos, por ejemplo. ¿Qué prioridades hay y qué requiere la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver que si se repite en cierto sentido esto, por ejemplo. Hay una prioridad de protección y derechos humanos, y al mismo tiempo hay un tema de desarrollo y apoyo comunitario. Puede llegar a haber como, claro, obviamente una relación a cómo van contestando las personas, pero en el fondo son como temas que van surgiendo y surgiendo, ¿no? Por ejemplo, el fortalecimiento institucional y gobernanza, digamos, junto a estos temas de protección de derechos humanos. Yo no soy muy dado a apresurarme, por ejemplo, en una conclusión, pero uno podría decir, vea, tal vez está pasando algo en estos temas que en el fondo esta debilidad institucional y esta poca cohesión de la comunidad puede estar siendo parte de la entrada a estas problemáticas de protección y derechos humanos, ¿no? Eh, que digamos que no, para nadie es un misterio que pueda haber una relación. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a ser interesantes. Obviamente, pues la idea es como más, de una manera más cuantitativa, más cualitativa, pero bueno. Prioridades comunitarias y detonantes de la situación también. O sea, tal vez algunas prioridades surgen de ciertos detonantes, de ciertas situaciones específicas y no necesariamente de otras, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir aquí. Entonces, claramente el conflicto y violencia armada pues tiene una relación estrecha con el tema de protección de derechos humanos. Que salen, obviamente están muy relacionados, obviamente de una manera un poquito liberal, ¿no? O sea, hay que ser claro. Eh, y pues también requerimientos, por ejemplo, qué piden las personas y los detonantes de la situación. O también ver esa relación, ¿no? Que, por ejemplo, también los requerimientos de apoyos y las capacidades de la comunidad, qué requieren y qué capacidades tienen. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué podemos dar nosotros? Capacidades comunitarias y detonantes de la situación. Tal vez esas capacidades y digamos como qué situación está ocurriendo y las capacidades comunitarias y las prioridades de la comunidad. Entonces, pues, cómo se relacionan esas cosas. Esta es la primera manera en que hemos encontrado como un poco hacer un procesamiento de información que es tan abierta, ¿no? Tan, como que es como tan humana en cierto sentido, y unas voces un poco más generales. La otra es que definitivamente cuando se está, y ya vamos un poco a ese tema del informe, yo quería pasar acá, digamos que estamos en esta parte, que es cómo extraemos los datos y la información, por lo menos a nivel
de procesamiento de datos. Esto se hace en parte con inteligencia artificial, igual yo he intentado como agregar de pronto algunos procesos eh, más de buscar eso, como les contaba, por ejemplo, un análisis de componentes principales o algún tema que pueda llegar a servir a encontrar, por ejemplo, perfiles de comunidad. Algunas comunidades tienen un perfil más de una cosa o un perfil más de otra cosa. Pero pues claro, definitivamente como que el número de encuestas y como el hecho de que están un poquito viciadas de una cosa a la otra, pues porque se hace más en un lado en el otro, pues de pronto no ha facilitado que salga algo, pues la gran cosa. Pero pues digamos que es también un trabajo que está pendiente. Aquí, bueno, solo ya vamos un poco a la otra manera de procesar la información. Solo aquí les quería mostrar rápidamente que nosotros igual tenemos un instructivo de cómo pasamos a todo el tema, que es como para que ustedes puedan tener la información tanto en Kobo como en browser, ¿no? Como en cualquiera, puede ser Chrome, lo que sea. Ustedes lo pueden abrir aquí en un navegador y pues ahí ustedes pueden encontrar, digamos, la encuesta tal como yo les mostré ahorita. La otra es que la pueden hacer en Kobo. Aquí con esta pueden configurar la encuesta para que les salga en Kobo si tienen la aplicación directamente. Digamos que acá están todo el instructivo para que ustedes lo puedan hacer. Descargan Kobo, le dan la opción de configuración mediante código QR, escanean este código QR que está así y ahí ya les queda. Si ustedes lo llegan a escanear ahora mismo, no les va a salir nada, les sale como texto ahí sin sentido. Cambian este y pues les va a salir de una vez la página del browser donde está original. Entonces, pues aquí está todo el tema para que ustedes puedan tener Kobo en sus celulares. Recuerden que Kobo, pues para que lo sepan, digamos, funciona sin internet. No hay ningún problema si ustedes van a una comunidad que no haya acceso a internet o que pronto ustedes, su operador no llegue hasta allá. Pero, digamos, ustedes podrían hacerlo, ¿no? Y pues solo seguir los pasos, es igual que cualquier Kobo. Y pues pueden, digamos, como instalarla. De todas maneras, si ustedes tienen preguntas al respecto, porque creo que es un tema un poco más operativo, pues me pueden preguntar, no hay ningún problema y me pueden escribir. De todas maneras, yo creo que dejé el correo, no, creo que no, creo que lo había dejado en alguna de estas. Aquí está. Aquí está mi correo, de todas maneras, aquí mismo en la presentación para que ustedes puedan, porque pues la idea es también como cada vez que hay ya voy, Pau. Entonces, cada vez que hay eh, digamos, como encuesta que se hicieron, se hicieron varias encuestas, me pueden decir como, bueno, ya quedó ya quedaron estas encuestas que hicimos en tal municipio, para que hagan reprocesamiento y lo pueda subir al dato. Y pues para que nos manden los datos, para que podamos, que es lo que vamos a hablar un poco de cómo se hace el informe, pues, para que me mandes los datos para yo poder hacer el informe. Pau. Gracias, Santi. Pues de antemano, felicitaciones a ti y a todo el equipo de 8, porque yo creo que al final toda herramienta se perfecciona o se mejora o a partir de cada ciclo itinerante o a partir de cada aplicación. Y yo creo que esto ya es un avance. Yo también pues soy una de las creyentes de que más que entender y creer qué necesidades tienen las personas, es que hay que escuchar a las personas y realmente poder identificar a partir de lo que nos están aportando, nos están diciendo, compartiendo, qué es lo que identifican como prioritario. Yo quisiera hacerte una consulta y es a partir pues de toda esta habilitación de la herramienta de facilitación, por ejemplo, también a partir de otros elementos como la inteligencia artificial para los informes, si se ha pensado, por ejemplo, también que haya como una especie de visor en donde se vaya ubicando la información que con la herramienta es recopilada y analizada. Te lo pregunto porque, por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo en el Cluster Wash, en el marco del proceso de transición, uno de los elementos que más nos han como repetido las organizaciones socias es el tema que haya disponibilidad de información para evitar precisamente el tema de la duplicidad, de volver a ir a territorio a recabar información cuando ya se hizo de parte de otra organización o realmente en un tiempo no tan largo. Entonces, sugeriría, no sé si lo tienen contemplado o no, de tener y contar como con ese tipo
de visor o de, no sé cómo se diría, o de panel o de dashboard o cualquier otro elemento que permita ver, esta herramienta de priorización, de evaluación de prioridades comunitarias la han venido aplicando A, B, C y D, y con esta, y también como una trazabilidad, ¿no? Y con esta información que recolectó la agencia o la ONG o inclusive la organización comunitaria, se desplegó tal acción o está pendiente o ¿cómo decirlo? Se replicó con las comunidades, o sea, se replicó con gobiernos, es decir, más allá de también establecer cuáles se han hecho y qué se recopiló, sí también las acciones que eso desencadenó, porque claramente también las organizaciones mencionan el tema de, pues las organizaciones no, sino las comunidades que muchas veces vamos y recabamos información, pero no volvemos a ellos o a ellas y pues sienten que es tiempo perdido. Entonces sería eso, como creo que Silvia estaba poniendo allí algo del enlace donde están el informe de las evaluaciones, pero también como qué acciones se han derivado de parte de este proceso de recopilación y análisis de información. Gracias. Sí, 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 te entiendo, me parece muy claro, porque es que el problema en el fondo es que lo que tú dices tiene mucho sentido en lo siguiente. Todavía, pienso yo, todavía incluso pasamos a siempre una etapa de diagnóstico permanente, ¿no? Todo el tiempo, ay, este problema, ay, no, hay esto, y hay esto, y hay esto. Pero bueno, listo, ¿y qué? Y entonces sí es importante comenzar a identificar, porque ya también se han hecho, y pues obviamente eso es lo que a eso vinimos, y es a hacer una respuesta. Entonces, ¿qué respuesta desencadena estas cosas? Que digamos que incluso algunos colegas me han dicho, listo, esto se supone que funciona para la toma de decisiones. Bueno, cuénteme qué toma de decisiones se tomó. Sí, o sea, entonces sí, sí, de acuerdo, y me parece como chévere, una sugerencia muy interesante. Yo creo que sí, 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 me parece, digamos que no te sabría como decir exactamente cómo podría verse eso. Yo he tenido como muchas ideas dispersas como con respecto a eso, porque incluso podría eso implicar también agregar en esas, digamos, como qué decisiones se han tomado, podrían llegar a ser también de un mira, de un tal, de un tal. Entonces, no sé si de pronto vendría así, como unos perfiles de pronto de comunidades, en donde esto es lo que se ha hecho en estas comunidades, esto ha salido de esta información, esta es la información que es disponible de estas comunidades. No sé, pues digamos que yo siempre me lo imaginaba así, pero pues habría que ver qué viabilidad hay. Pero buenísima la pregunta, Pau. Entonces, no sé si hay más preguntas o continuamos aquí en este pedacito. Ya nos faltan algunas cositas pequeñas y para seguir. Entonces, igual Silvia ahí envió un poco lo del informe, pero ya vamos a eso. Entonces, claro, adicionalmente, digamos, a mí me parece que tampoco es despreciar lo que nosotros hacemos como personas humanitarias en el tema de cómo interpretamos nosotros. Es decir, es claro que obviamente todas las personas están, digamos, como que tienen un sesgo con respecto a X o Y, pero eso no quiere decir que las inteligencias artificiales no tengan sesgos, ¿no? Y de hecho tienen a veces sesgos peores porque casi todas son entrenadas en inglés, bueno, etcétera, etcétera. Entonces también pues nosotros hemos preparado el tema del informe de prioridades comunitarias, ¿no? Entonces ese informe, digamos que tiene, otra vez, listo. Entonces, el caso es que tenemos el siguiente informe que tiene una estructura, ¿sí? Que es como la idea es como eh, generar un contexto, digamos que mostrar un poco la información muy parecida en ese dashboard, que creo que incluso acá está el informe, de pronto aquí creo que es más chévere que lo miremos directamente porque ahí como que está muy general. Y es básicamente eso, como un contexto que ya es una información que viene más allá de la sola digamos, como evaluación, también unos mensajes clave que vienen, claro, de la evaluación y también de información adicional, una afectación que puede llegar también de la evaluación, pero también digamos que, de investigación adicional, unas prioridades identificadas, que si ustedes ven en este caso son
digamos, como amplias, desarrolladas, como pensadas. Y esto puede venir un poco de parte del evaluador en el sentido de también revisar qué información le da y qué puede interpretar como evaluador. Obviamente tratando de tener como esa mentalidad un poco más abierta, un poco menos pensada en los clústeres, etcétera, etcétera. Pero ahí está también, digamos que parte de lo que se han hecho en estos informes ha sido también de leer la evaluación y ver qué puede uno concluir al respecto y qué información puede ver y como un poquito también contextualizada la situación específica de cada comunidad, ¿no? En este caso, esta se hizo en Bajo Audó, en Chocó, y pues como tratando de tener ese enfoque como más interesante, ¿no? Y pues estas capacidades que se reconocen, si ustedes ven incluso aquí se reconocen en nombre específico, algo que me parece súper interesante es esto. Es decir, es que hay unas organizaciones y estas organizaciones nos pueden ayudar. Son personas que están trabajando ya en estos temas y que no vamos a llegar a ignorarlos y que no, es que usted no existe, sino vamos a trabajar con ellos y vamos a ver qué se puede hacer. También hay, por ejemplo, estos temas de médicos tradicionales y parteras que son comunes en Chocó, pues también son algo con lo que se puede trabajar y con lo que se puede, digamos, también, eh, con los que se puede hacer un encuentro para, digamos, como tratar de identificar cómo podemos ayudarlos y cómo ellos pueden ayudarnos. Más bien, facilitar un poco el trabajo que estamos haciendo. Recomendaciones a la institucionalidad, que eso también me parece como supremamente interesante, y aquí una información, un poquito de anexos de datos que se puedan encontrar adicionales. Por ejemplo, en este caso, como con respecto a la distribución de las personas que están, digamos, en estos lugares con respecto eh, a unas situaciones específicas. Entonces, a mí me parece súper interesante porque no es solo también como, que yo creo que también es como un acto de rebeldía en contra de la inteligencia artificial, que es también leer las cosas nosotros y hacerlas, y también mirar y como confiar un poco también en el instinto, obviamente contrastando, tratando de encontrar como qué me puede estar faltando y qué no, pero también funciona, ¿no? O sea, la idea no es como tener dos procesos disociados, sino pues complementarlos, pero también encontrar cosas que puedan servirnos al respecto. Entonces, solo comentarles un poco que también es informe, la idea, y pues ahí por ahí está también, ya les iba a mostrar un poco, la idea es que, como está acá, pues digamos, algunas de las prioridades que se encuentran en el diálogo identificadas con inteligencia artificial van a salir en este informe, pero también cosas que ustedes puedan identificar. Adicionalmente, la idea es que esa publicación se haga al menos una semana después de que, o pues que se procure hacer en una semana, máximo una semana después de la llegada. Eh, pues digamos que se complementa con un ciclo de procesos que resumen la ruta, bueno, eso sí, y pues la información se debe subir a Relief Web. Pues la idea es que, claro, esté ahí, pero digamos que sí es cierto que con una mentalidad un poco de que se tiene que guiar a una LC para una respuesta muy específica. Eh, Debe ser posible, ¿no? Y si no es posible, ¿por qué no? Creo que les quería adicionalmente comentar unos temas específicos de recomendaciones en términos de levantación, pues de levantar información. Pues yo sé que de pronto no soy, digamos, el más adecuado, pues, con respecto a cómo se debe tratar con las comunidades, eh, pero pues sí algunos temas que hemos ido encontrando, ¿no? Por ejemplo, principal con la encuesta, tratar de ser muy fiel con el contenido de la respuesta del encuestado, es decir, tratar de parafrasear lo menos posible, ¿no? Entonces, no, es que eso me pareció muy importante, no sé qué, y tal, y entonces la persona puso, le pareció extraordinario, que no sé qué, no, o sea, la persona no usó la palabra extraordinaria, trate de no, si lo va a hacer en texto, ¿no? Como si, como incluso, digamos, una cosa que a veces me sirve a mí mucho las veces que yo he hecho encuestas y encuestas con otro, digamos, en otros contextos, por ejemplo, de desarrollo, es que uno le puede comentar a la persona, vea, voy a poner esto, ¿qué le parece? No, 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 es que aquí falta que yo le dije, ah, listo, listo. Entonces, como comentarle a la persona, incluso mostrarle lo que tú estás escribiendo. Entonces, como, mira, estoy escribiendo esto, ¿te parece? No, 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 hermano, le faltó el tema
de que aquí hay un problema, de que las personas, la gente se está volviendo a tener. Entonces uno dice, y el encuestador va a decir, no, es que eso no me parece importante, no, es que, no, de pronto sí es importante. Y vea, de pronto sí, para esta persona hay una problemática de una pérdida cultural, por ejemplo, y uno como que al parafrasear elimina cosas que no le, inconscientemente que no le parecen importantes. Obviamente, como les comentaba, ser claro, muy claro con las preguntas, tratar de dar el contexto a las personas que están encuestando, decir que me refiero con prioridades, que me refiero con situaciones, me refiero con estos temas como específicos, como tratar de ser así. De todas maneras, o sea, a pesar de que no vaya a dar el contexto, pues tratar de condicionar lo menos posible, ¿no? Si dar un ejemplo, tratar de ser muy claro de que de pronto ese ejemplo no aplica acá, que de pronto tenga en cuenta que la persona debe pensar un ejemplo por su propia cuenta, como tratar de, porque es que siempre existe la probabilidad de que uno le esté dando la respuesta a la persona con el ejemplo, y que de hecho pasa un montón. Digamos que una cosa que yo notaba cuando digamos, una ocasión que hicimos aproximadamente, alcanzamos así como en 2 años, algo así, hacer como 100.000 encuestas, eh, y es que las personas en un momento el encuestador estaba tan mamado que ya le decía, sí, don tal, entonces usted, por ejemplo, ¿qué problemática tiene? Por ejemplo, falta de agua, y entonces la gente, falta de agua, listo, bueno, listo. Y entonces le iba dando la respuesta para que la gente fuera y poder salir de la encuesta rápido. Pues sí, como, yo sé que es difícil, pero digamos como que tratar, porque claro, todo el ejercicio, como toda la filosofía detrás de la encuesta es como tratar de no sesgar las respuestas, ¿no? Eh, digamos que, pues como les comentaba, el informe, pues la idea es que salga máximo una semana después de hacer la misión o de haber hecho la recolección de información. Tratar de en las respuestas evitar nombres de personas, de grupos, de cualquier información que pueda generar riesgos de protección, en la medida que ustedes consideren que pueda llegar a generar riesgos de protección. Aquí hay una organización que nos está ayudando con el tema de derechos humanos. Yo no, depende de cómo lo vea uno, no, de pronto no hay necesidad de poner el nombre de la organización. Sabiendo que existe, pues luego en una misión adicional, ya con un contacto con la organización, se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la organización que nos puede ayudar con el tema de protección? Ya, sencillo, no hay necesidad de agregarle como digamos, como temas adicionales, ¿no? Y también digamos, como hay muchas preguntas abiertas, pues tratar de no apresurar al encuestado, no hacerlo sentir, al encuestado, no hacerlo sentir apresurado. Porque eso también puede en algún momento evitar que la persona responda con el contexto necesario. Creo que esas son las recomendaciones pequeñas que hay con respecto al tema. Y no sé si tienen más preguntas. Pues yo les recomiendo que hagan el ejercicio de entrar, revisar el juego, mirarlo, porfa no envíen las encuestas, porque pues, si las envían, pues van a quedar ahí como, si van a hacer algún ejercicio o algo, si se les llega a enviar, pues me avisan y yo la borro, no se preocupen, pero pues me avisen, ¿sí? Pero pues tampoco hace falta como que la hagan completa y la envíen, pues como que, pero sí pueden llenar, pueden mirar, pues, y pues también si consideran pues hacer algunas sugerencias y en la medida de que pues podamos ver que sean viables o no, pues podemos obviamente pues mirar, ¿no? Pues también como decíamos, pues también la idea es como contribuir a estas cosas.